a que puedan ustedes repasarlo en casa, ¿verdad? Licenciada, disculpen. Licenciada. Licenciada, ¿me escucha? Mónica, sí, no la escuché. No sé si tal vez yo tengo problemas con la bocina. ¿Me pueden escuchar? Solo me confirman si me escuchan. Licenciada, buena tarde. Sí se escucha, Yo creo que soy yo la que tengo problemas de audio porque yo no los escucho a ustedes y no sé cuál es el problema. Ahorita voy a verificar. Sí se escucha, licenciada. Voy a ver por qué no los escucho, permítanme. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Tiene eco. Tiene interferencia, licenciada. Ok, ¿ahí? Vamos a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, un poquito mejor. Ok, tuve que colocar el teléfono
para que pudiera escucharles, porque no sé por qué no logro escucharlos desde la computadora. Seguramente algún problema debo de tener técnico. Preguntaban con relación al examen, ¿cómo sintieron la evaluación que acaba de pasar? ¿Cómo les fue? Chicos. Pues yo creo que al menos en mi caso me fue bien, Rita. Sí, estuvo muy bien el examen. Sí, licenciada. Fácil. Va. Miren, pues. Para el examen final va a venir jurisdicción voluntaria. Es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dice Esteban que el examen valga los 40 LIC o al menos 30. Pues no puede ser tan así, ¿verdad? Ustedes, pero recuérdense que ustedes tienen una zona de 70 y pues el examen final es el que va a costar 40 puntos, ¿verdad? Vienen algunos casos en el examen final de jurisdicción voluntaria, que es la parte que vamos a ver durante las clases que nos quedan. No voy a colocar todo el contenido para que pues no les cueste a ustedes realizar un estudio general de todo, ¿verdad? Pero sí vamos a ver la forma de poderles apoyar para que el contenido no sea tanto, porque yo entiendo de que hay ocasiones en donde los procesos pues no se nos... no podemos aprendernos todos los plazos de todos los procesos que estamos viendo, pues. Pero en el final sí vamos a ver lo último que estamos viendo, ¿verdad? 40 puntos vale el examen final. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que como se maneja usualmente en la universidad, es 30 puntos del primer examen parcial, 40 puntos del segundo examen parcial y 30 puntos del examen final. Bueno, entonces voy a hacer la consulta con decanatura y todo para ver, porque sí habíamos visto que eran 70, sí son 30 puntos, perdón, yo fui la que me cometí el error porque 70 más 30 son 100. Son 70 puntos de zona y 30 del examen final. ¿Alguna duda más con relación a la evaluación? ¿No? ¿Y el prontuario qué punteo tiene? Bueno, el prontuario tiene un punteo de 10 puntos. Uh-huh. Buenas noches. En el tema de asistencia, no tengan pena. Yo manualmente he estado pues tomando la asistencia, no importando si la llenaron o no la llenaron, en cuanto a la presencia de las personas únicamente, ¿verdad? Entonces, por ese aspecto no tengan ninguna pena. Muchas Sí, gracias, ese porque es igual un tema estaba que hemos yo, estado no coordinando para que llené no todo. tengan problema ustedes. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Si no, vamos a entrar en materia. Bueno,
Vamos a ver, les quiero informar, yo creo que ya todos pudieron verificar en un mensaje que trasladé con relación al tema del día martes. Es importante, pues, ustedes como futuros abogados, pues tienen la oportunidad de participar, ¿verdad?, de ciertas actividades, y el ejercicio democrático del voto es importante. Entonces, derivado de ello, pues el día martes no vamos a tener clase, y se les va a dar el día para que ustedes puedan ejercer su derecho de voto, para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Vamos a ir avanzando dentro de las clases que aún quedan para poder culminar y pues poder desarrollar ya el examen final como tal, ¿verdad? Entonces, el martes para todos no hay clases, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, ¿qué se nos viene a la mente? Vamos a ver, Adil. Adil Hernández. Licenciada, sería como que no hubiera controversia entre las partes, como que están de mutuo acuerdo. Bien, Claudia. Bien. Maribel, ¿qué opina usted? Disculpe, licenciada, se escucha entrecortado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablo yo de jurisdicción voluntaria? Perdón, si me permite opinar, Uh-huh. es la potestad que se atribuye a... Sí, muy bien. Mildred, vamos a ver, ¿qué opina usted? Mildred. No está Mildred. Brenda Martínez. Brenda Martínez. Buenas tardes, Link, perdón, acabo de entrar. Ok. ¿Y qué cree usted o qué es jurisdicción voluntaria para usted? Estamos empezando. ¿No? No, Link, tal vez es como lo que ejercen los jueces, algo así. Vamos a ir bien. Bien, vamos a ver un poco de la historia, ¿verdad? Y vamos a ver de que la jurisdicción voluntaria, pues, ya, si bien es cierto, actualmente, o sea, voy a decirles, la jurisdicción voluntaria es un poco más reciente que la contenciosa, ¿verdad? Y la necesidad de reparar una violación del derecho por un pronunciamiento judicial, pues apareció antes que el anhelo de prevenir por publicidad oficial un acto jurídico, porque una futura relación del derecho es pues básicamente lo que evita o hace que no se, de que se trata de evitar alguna controversia entre los particulares, ¿verdad? Entonces, entre los siglos más o menos el siglo XI y el siglo XII se marca el momento del inicio del notariado, ¿verdad? Con la adquisición de la fe pública. ¿Qué es fe pública?
La fe pública es dar fe de los actos que tiene conocimiento el notario, ¿verdad? Es hacer constar que lo que está sucediendo se está haciendo de forma fehaciente y legal, ¿verdad? La función autenticadora de los negocios había pasado por distintas manos antes de llegar el notario, quien cumplía distintas funciones públicas o privadas, pero desprovistas de fe pública. Y es durante este periodo que se da una distinción histórica de la función notarial con el inicio de la fe pública ejercida por pretores, magistrados, jueces, notarios, entre otros. Así también se clasifica la historia del órgano notarial, mencionado a los notarios romanos y eclesiásticos, tabeliones, notarios longobardos y francos y el notario medieval. El notario romano, al decir los autores, era una especie de taquígrafo que ejercía actividades públicas al servicio de las personas que tenían cargos públicos y tomaban nota de los discursos de los mismos. Como taquigráficos, los notarios en un segundo tiempo formaban un cuerpo al servicio de los tribunales, donde cumplían funciones que hoy desempeñan los secretarios judiciales. Esos notarios de funciones estatales pasaron a formar parte de la casa del emperador. A imitaciones de estos funcionarios de Iglesia de Roma, tuvo desde el siglo III un propio cuerpo de notarios, pero en la Edad Imperial la tarea de redactar los actos por cuenta de los particulares estuvo atribuida no a los notarios, sino a otro cuerpo especial de funcionarios, que eran los tabeliones organizados en corporaciones, ¿sí? En el siglo VII, después de la invasión y establecimiento de los longobardos en el territorio italiano, la propiedad inmobiliaria pues sufrió una permanente transformación y es en esta época donde se activa el movimiento inmobiliario, lo que derivó una continua necesidad de documentación y fue aquí donde actuaron los notarios eclesiásticos, que aún no estando provistos de la fe pública, redactaban contratos a instancia de personas privadas en la forma permitida por la ley. En el transcurso de este periodo, algunos notarios fungieron dentro de sus oficios el de juez, ¿sí? En el siglo IX, este fenómeno se hace más frecuente y se llegó incluso a valorar al notario como el primer eslabón de una carrera cuyo peldaño inmediato era el juez. Hay autores que consideran al juez y al notario en un origen común, en el sentido de que la actividad propia del notario es desprendimiento de la actividad jurisdiccional, lo que el notario es emanación del juez. En el siglo XI, con más exactitud, más o menos entre el siglo XI y el siglo XII, el notario italiano ya había conseguido un alto prestigio y difusión, por lo que adquirió fe pública. Además, consigue que los documentos notariales fueran considerados válidos y con ello producir la eficacia del actio judicati, adjudicación del acto, por lo que ya no era indispensable la presencia del juez para este tipo de actos. Y es de esto que trata la jurisdicción voluntaria, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante durante las clases que vamos a tener. Si bien es cierto, ahorita en el Derecho Procesal Civil 2, en este curso, ustedes van a ver parte de la jurisdicción voluntaria, pues ustedes lo van a fortalecer cuando puedan tomar la clase de notariado, ¿verdad? Que ahí básicamente ustedes van a entrar en un contexto más profundo a realizar instrumentos jurídicos relacionados con la jurisdicción voluntaria. Pues vamos a continuar con un poco de historia y vamos a ver que en la historia la falta de un notario dotado de fe pública hizo que se alcanzaran los juicios fingidos o aparentes. Por esta deficiencia en Roma se reglamentó la actividad notarial, por lo que era indispensable su cumplimiento para el
ejercicio de esta y se logró a través de las dos especies procedimentales admitidas. La in iure cessio, que es en posesión del derecho, y la in iudicio, según el indicio, ¿sí? El rasgo fundamental del proceso civil romano es la peculiar división en procedimientos in iure, o sea, en derecho, ante el magistrado, o in judicio, en presencia ante el iudex, que es el juez, ¿sí? La primera etapa, pues, de un proceso judicial de esa época consistía en suprimir la fórmula de sentencia, bastando que el juez dictara una simple pretensión de solución de idénticos efectos que la sentencia en cuanto al actio judicati, que es el acto adjudicado, y de la segunda etapa, en referencia, se anula la necesidad de la demanda, lo que significa que las partes comparecían ante el juez y previo requerimiento de una parte, pero sin formular la demanda, la otra confesaba y el juez pronunciaba una simple más o menos como resolución, ¿sí? Una simple resolución donde ya declaraba, pues, la eficacia de un acto judicial. Siguiendo durante la época indicada, pues el notario que había adquirido ya la fe pública conocía además que este juicio aparente fuera sustituido por una actuación ante aquel y que el documento que había redactado, ¿sí?, de la confesión aparente de las partes adquiriera, por virtud de la llamada cláusula guarentinia pública, es decir, la misma eficacia que que la resolución que estaba emitiendo el juez, entonces se tenía en este momento, ¿sí? Por lo que con dicho procedimiento, pues nacen entonces aquellos instrumentos públicos que realiza hoy por hoy el notario, ¿verdad? Y pues a raíz de eso, pues a raíz del movimiento económico que hubo en esa época, aumentaron las controversias judiciales, por los que había la necesidad de que existiera un servicio del notario que fuera ágil para estos trámites y pues que generaran pues una forma más fácil de resolver algunos conflictos que se podían dar. Y es a raíz de esto que surge el juez ordinario al notario para todos los que fueran actos de jurisdicción voluntaria y otros similares, ¿verdad? Esto pues conllevó de que le dieran al notario la calidad de fedatario, ¿sí? Y pues el notario encontró así lo que en el transcurso del tiempo se había venido estimando como una función suya y típica, ¿ah? Quedando para el juez la actividad propiamente jurisdiccional, ¿sí? Y ya para el notario todos aquellos actos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? La jurisdicción voluntaria pues perteneció en sus primeros tiempos a los notarios y con el andar del tiempo fue pasando a los órganos del Poder Judicial y nada impide que pasen pues en algún momento a otro tipo de administración. Pero vamos a ver qué es jurisdicción, ¿verdad? La palabra jurisdicción deriva del latín jurisdictium, ¿sí? La que significa acción, es decir, el derecho, ¿verdad? Por lo que se deduce el único ente facultado para impartir justicia es el Estado por medio del órgano judicial. Mario Gordillo pues dice en su obra Derecho Procesal Civil Guatemalteco, refiriéndose a la jurisdicción como la facultad de administrar justicia, que la ley encomienda a un órgano del Estado, el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular
cuya resolución definitiva adquiere efectos de cosa juzgada, siendo su fin primordial mantener la paz social, ¿verdad? Asimismo, vamos a ver que hay otros actores que indican que es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de una ejecución. Y vamos a ver entonces qué es jurisdicción voluntaria. Vamos a decir que la jurisdicción voluntaria es una especie de jurisdicción civil ejercida de acuerdo con el criterio generalmente admitido en relación con los actos que por disposición de la ley o a solicitud de parte se requiere de la intervención del juez sin que éste sea promovida ni se origine por cuestión alguna entre las partes, ¿sí? En la actualidad, pues vamos a ver que vamos a encontrar algunas definiciones, ¿verdad? De jurisdicción voluntaria. Y pues podríamos decir en conclusión que existen tres formas de aplicar una jurisdicción voluntaria, siendo la primera aplicada y solicitada ante el juez llamada jurisdicción voluntaria judicial, como lo establece el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este, pues vamos a ver que se preceptúa que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. La segunda es en la cual se solicita ante notario, como se establece en el quinto considerando el decreto 5477, el que indica que es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo distintos actos que no hay contención para facilitar la celebración de los actos de la vida, ¿sí? La jurisdicción voluntaria judicial, pues vamos a ver que es aquella que solamente es aplicada por los jueces, por lo que de una forma concreta se entiende como jurisdicción voluntaria a aquellos actos en los que por disposición de ley o por solicitud de las partes se requiere de la intervención del juez sin que esté originada ni se suscite cuestión alguna entre las partes determinadas. Por lo que podríamos decir que la jurisdicción voluntaria notarial es aquella en la que el notario actúa a requerimiento de parte para poder dilucidar un asunto en el cual las partes afectadas están de acuerdo con una solución determinada y que no intervenga juez alguno. Hay algunos principios que debemos de tomar en cuenta dentro de la jurisdicción voluntaria, pues debemos entender que dentro de las fuentes de la creación del derecho están como fundamento los principios generales de la jurisdicción voluntaria. En el caso de tipo de jurisdicción no es la excepción, por lo que para ello se hace, vamos a ver algunos principios como que son los que aplican de una forma directa en la jurisdicción voluntaria, siendo el de la forma que este principio básicamente afirma que el derecho notarial indica el procedimiento a seguir al momento de ir documentando, por lo que se utiliza en la jurisdicción voluntaria, ya que en esta debemos seguir una forma determinada al redactar actas notariales y resoluciones emitidas por el notario al momento de llevar en su despacho un proceso
de esta índole, ¿verdad? Y que vamos a ver también de que cuando ustedes como notarios llevan un proceso de jurisdicción voluntaria, pues ustedes van a tener que tener una copia y quedarse con las actuaciones originales para poder remitirlas al archivo de protocolos, ¿verdad? Tenemos el de inmediación, que recita que el notario siempre debe de estar en contacto con los requirentes y pendiente de los asuntos que está tramitando en su despacho con relación a lo solicitado. Otro de los principios importantísimos de la jurisdicción voluntaria es el de consentimiento, porque vamos a ver que se refiere más que todo a la aceptación de forma expresa del requirente por medio de la firma en los documentos en los que aparece. Y debe de tomarse en cuenta que dicho consentimiento siempre debe estar libre de vicios, lo que significa que no debe existir hecho ilícito al momento en que el requirente firma en los documentos respectivos, ¿sí? Vamos a ver también el principio de autenticación, que básicamente el notario con su intervención reviste de autenticidad a los documentos faccionados para los trámites a través de la fe pública otorgada por el Estado mediante la ley con el registro de su firma y sello debidamente en la Corte Suprema de Justicia. También tenemos el principio de publicidad, que este principio tiene amplia aplicación en la jurisdicción voluntaria notarial, pues todos los documentos que autoriza el notario y las resoluciones emitidas por se deben expedir testimonios o certificaciones de lo actual. También tenemos el de rogación. Pues es un principio muy importante, ¿verdad? Y que prácticamente sin él no se podría dar el inicio de un trámite de jurisdicción voluntaria. Pues para que el notario dé inicio a la actividad notarial requiere o es necesario que exista la solicitud de una parte, ¿verdad? O sea, debe ser requerido por la persona o por las personas interesadas sobre el asunto, ¿verdad? Por eso es arrogación, o sea, a solicitud de parte. Seguridad jurídica, por la fe, también es otro de los principios importantes, pues por la fe pública que el Estado le confiere a los notarios por medio de la ley. Es decir, que los actos que legaliza se tienen por ciertos. Eso implica que tiene seguridad jurídica, ¿sí? Hay que considerar que la excepción en este caso es el precepto que indica que se puede iniciar la nulidad o la falsedad de dichos documentos, como establece pues el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que vamos a ver si alguien me puede hacer favor de leerlo para que tengamos un poquito de participación. Mónica, tal vez me ayuda. ¿Qué artículo dijo, Digna? 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba.
Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efecto frente a terceros desde la fecha en que hubieren sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Gracias. Bueno, entonces ven, el artículo 186 es claro, dice, los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo, esta es la excepción, el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad, ¿verdad? Pero para ello tienen que seguir un procedimiento. No obstante que si yo como notario digo de que Juan Pérez hizo algo y lo hago constar en acta notarial, es válido y produce plena prueba, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta que la fe pública, pues, es un principio real del derecho notarial, ¿ya? Esto hace que los documentos que elabora el notario creen certeza jurídica, lo cual da legalidad a dichos documentos. Asimismo, nosotros tenemos que tomar en cuenta como principios generales de la jurisdicción voluntaria notarial, pues la escritura, ¿verdad? Este principio es fundamental, pues el notario debe de hacer constar todo por escrito, ¿ya? En este caso, por medio de actas notariales, resoluciones, avisos, publicaciones o certificaciones, ¿verdad? Ya vimos los principios de la jurisdicción voluntaria judicial, ahora vamos a ver jurisdicción voluntaria notaria. Publicidad. Como ya lo indicamos anteriormente, ¿verdad? Todo lo que elabora el notario es público con excepción de algunos asuntos que establece la ley, ¿verdad? En esta jurisdicción, pues todo es público, pues el expediente puede ser solicitado al notario que lo tramita. De igual forma, se ordenan publicaciones en el diario oficial y en uno de mayor circulación. Asimismo, se van a expedir certificaciones de lo actuado y de los avisos que corresponden. Sencillez. ¿Por qué sencillez? Porque se asegura que el notario debe de redactar todos los documentos con tecnicismo, pero al mismo tiempo también deben de ser sencillos. O sea, que quien firme dicho documento entienda a la perfección qué es lo que está firmando, por lo que debe evitar el uso del lenguaje redundante y que no sea difícil o confuso para su interpretación. Dispositivo. Este principio pues afirma que los medios de prueba, como lo son la iniciativa y el impulso, están a cargo de los solicitantes como interesados. También vamos a encontrar el principio de economía procesal, que también es importante en los asuntos de jurisdicción voluntaria, pues, puesto que establece que en dicha jurisdicción, si el notario es capaz y diligente y actúa con dedicación y esmero, dará una solución rápida al asunto que tramita, lo que consiste que los tribunales se deben de descongestionar procesal y económicamente para concluir a la mayor brevedad posible el trámite relacionado. Por otro lado, el requirente obtendría resultados favorables en menos tiempo, lo cual implicaría un ahorro para el interesado que lo esté promoviendo, y el notario pues obtendría por su parte una fuente adicional de trabajo que le ayudaría en algún momento porque generaría recursos, ¿verdad? También dentro de los principios de jurisdicción voluntaria notarial debemos de tomar en cuenta lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver, ¿alguien me puede leer el artículo 401, por favor? Artículo 401. Actos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. El artículo 402, por favor.
Artículo 402. Principio general. Las informaciones que las leyes exijan para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificación de partidas y todo lo que no estuviere especialmente reglamentados, se sujetarán a lo dispuesto en este artículo, aplicándose, además, lo que particularmente establezcan como requisitos especiales las leyes respectivas. Vamos a ver si alguien me puede apoyar con el 403. Artículo 403. Solicitud y audiencia. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se formularán por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le notificará para que dentro de tercer día la evacúe. Los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren serán recibidos sin necesidad de citación. Se oirá al Ministerio Público. Número 1. Cuando la solicitud promovida afecte a los intereses públicos. Número 2. Cuando se refiere a personas incapaces o ausentes. Ok. ¿Será el Ministerio Público? Es la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Ahí tachemos Ministerio Público y coloquemos Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Recuérdense, antes, sí, el Ministerio Público tenía concentrada todo este trabajo que hoy por hoy realiza PGN, ¿verdad? Con la creación de la Procuraduría General de la Nación, pues los trámites se dividieron, ¿verdad? La PGN realiza la defensa del Estado, ¿verdad? Y es partícipe en aquellos procesos de jurisdicción voluntaria, en representación de los intereses públicos, y el Ministerio Público pues se quedó a cargo de la persecución de personas que cometan ilícitos penales, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede apoyar con el artículo 404, por favor? 404. Oposición. Si a la solicitud se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el asunto será declarado contencioso para que las partes acudan a donde corresponde a deducir sus derechos. Si la solicitud se hiciere por quien no tenga derecho en el asunto, el juez la rechazará de oficio. Muy bien. 405. Carácter revocable de las providencias. El juez podrá variar o modificar las providencias judiciales sin sujetarse a los términos y formas establecidos para la jurisdicción contenciosa. Bien. Vamos a ver, pues, de que los procesos pues, relacionados con la jurisdicción voluntaria notarial regulados por el Código Procesal Civil y Mercantil en su mayoría solamente pueden ser tramitados ante juez, solamente podían ser tramitados ante juez. Pero con la emisión del decreto 5477, pues algunos procesos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Ya se les faculta a los notarios para poder tramitar este tipo de procedimientos, ¿verdad? Y que eso es bastante importante porque ayuda de alguna u otra manera a descongestionar los órganos jurisdiccionales y a facilitar un poco el trabajo o las intenciones de la persona pues que tiene este tipo de procedimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que
podemos también denotar algunos otros principios de lo que conlleva la jurisdicción voluntaria notarial, es el consentimiento unánime, ¿verdad? Porque este afirma que para que un trámite de jurisdicción voluntaria notarial pueda llevarse a cabo ante notario, se debe de tener el consentimiento de los interesados en el asunto. Si en cualquier momento alguna de las partes pues manifiesta algún tipo de oposición, pues el notario se va a abstener de seguir conociendo y lo va a remitir a un tribunal competente para que sea el tribunal quien dilucide el conflicto que se está desarrollando, ¿verdad? Debe de tomarse en cuenta que este es un principio importantísimo para poder iniciar un trámite con el notario, pues si este no podría llevar el asunto si existe litis, ¿verdad? Sí. Vamos a ver de que sin consentimiento unánime de todos los interesados, pues el notario no podría actuar. También vamos a tener el principio de actuaciones y resoluciones, pues este establece que el notario debe hacer constar todo lo actuado en actas notariales y resoluciones que deberán ser de forma discrecional, pero debiendo contener la firma de este, realizar los avisos o publicaciones y también deberá llevar la dirección del bufete profesional de quien los elaboró. De esa cuenta, pues vamos a ver que el trámite de jurisdicción voluntaria notarial da inicio con un acta notarial de requerimiento, la que debe de llenar los requisitos establecidos en el artículo 60 del Código de Notariado, que establece el notario en los actos en que por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantara actas notariales en las que hará constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. El artículo 61 indica que el notario hará constar en el acta notarial lugar, fecha, hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido. Esos son requisitos de fondo, ¿sí? Los nombres de las personas que además intervengan en el acto y la relación, circunstancias de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que se extiendan las hojas citadas. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, pues observará las disposiciones especiales que determine la ley para cada caso. Y vamos a ver que el artículo 62 establece que el notario va a numerar, sellar y firmar todas las hojas del acta, tomando en cuenta pues los requisitos que deben cumplir todas las actas notariales que se fraccionan en un trámite de jurisdicción voluntaria notarial. De igual manera, las resoluciones notariales deben de contener la dirección de la oficina profesional, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. También van a contener los avisos. Las publicaciones deben de observar las mismas formalidades. Es decir, que si alguien quiere oponerse al trámite, pues debe saber a dónde acudir para poder oponerse, ¿verdad? Colaboración, también vamos a tener el principio de colaboración de las autoridades, porque básicamente en este principio vamos a decir que la administración es auxiliar del notario y no el notario es auxiliar del juez, ¿verdad? O sea, es el juez el que va a auxiliar los actos que el notario está llevando a cabo, ¿verdad? Vamos a ver también que existe la obligatoriedad de darle audiencia a la PGN en los casos que ya vimos, ¿sí? Y vamos a ver también de que tenemos el decreto 54
77, que en su artículo 3 regula que los notarios, por medio de oficio, podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes cuando no fueren proporcionados después de requerirlos 3 veces. Van a poder ellos acudir ante el juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido. La audiencia a la PGN, que el mismo decreto, la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria, pues regula que en los casos que la ley, esa misma ley disponga, pues será obligatoria la audiencia a la PGN, que deberá evacuarse en el término de 3 días antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado. El notario pues también puede recabar algunas opiniones de la PGN en los casos en que exista duda o cuando lo estime necesario. Y cuando la opinión fuera adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Vamos a ver que las funciones que antes tenía el Ministerio Público en asuntos de jurisdicción voluntaria, pues actualmente las tiene la PGN en cumplimiento al decreto 2597 del Congreso de la República, ¿verdad? Vamos a ver también que la audiencia otorgada por la PGN para que ésta emita o no un dictamen favorable, pues si el dictamen no se puede dictar, en ese dictamen no se puede dictar ninguna resolución, obliga al notario a notificar dicha resolución a los interesados y remitir el expediente al juez para que lo resuelva en la vía contenciosa. Pues si este llegara a continuar con dicho proceso, lo haría bajo pena de nulidad. También hay que considerar que en algunos casos no es necesaria dicha audiencia, sino que la misma puede ser opcional. Y para concluir, pues se debe tomar en cuenta que el juez, al juez, o se debe tomar en cuenta que al juez la opinión no le obliga a no le obliga a tomar cierta decisión, pero al notario sí lo obliga, ¿verdad? Vamos a ir viendo durante el tiempo que estemos viendo los diferentes procesos que se den de jurisdicción voluntaria, algunos ejemplos que se pueden llegar a dar, y dentro de esto vamos a tener la identificación de tercero, ¿sí? La subasta voluntaria, el proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Vamos a ir viendo también algunos procedimientos como la ausencia, cómo se da lo que es la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, la remoción de preñez o de parto, el cambio de nombre, que es importante, la omisión de partida de nacimiento, un asiento tardío o extemporáneo, ¿verdad? Que son los que se pueden dar, la determinación de edad, el tema del patrimonio familiar también, la rectificación de área, ¿sí? Y otros procesos que en el transcurso de la clase vamos a ir viendo. Voy a subcargar yo en Classroom algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria como ejemplos para que ustedes lo tengan, y pues en la próxima clase nosotros podamos ir avanzando con algunos casos, ya ejemplos puntuales, que pues yo sé que van a generar duda. Lo importante del tema de la jurisdicción voluntaria, deben de entender ustedes que inicia con un acta notarial, y esta acta notarial el juez va a emitir, el notario va a emitir una resolución, ¿sí? Y dependiendo el trámite que vayan a conocer, entonces se van a realizar publicaciones de edictos, ¿sí? Y se van a requerir opiniones ante la PGN.
Lo que se trata con un proceso de jurisdicción voluntaria es no llegar a un conflicto. ¿Por qué razón? Desde el momento que exista litis, el notario ya no puede continuar conociendo, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para que lo tomemos en cuenta. Y en la siguiente clase que vamos a tener, pues vamos a ver más en forma más concreta los casos puntuales que se pueden llevar a cabo dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. Otro de los principios que vamos a encontrar dentro de la jurisdicción voluntaria es la inscripción en los registros. ¿Por qué? Porque cuando se dicta una resolución final en cualquier asunto de jurisdicción voluntaria, se debe de expedir una certificación y siempre y cuando la ley no indique otro requisito. En la práctica, pues lo común es que se extienda pues la certificación indicada. La certificación pues puede expedirse por los medios acostumbrados, ya sea la transcripción literal de la misma o la reproducción por medio de una fotocopia, ¿verdad? Dicha certificación se envía con duplicado a los respectivos registros con la finalidad de que permanezcan los duplicados en estos, ¿verdad? Y únicamente pues se razone el original, ¿verdad? Así, el artículo 6 del decreto 5477 establece que para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos será suficiente la certificación notarial de la resolución o la fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se vuelva debidamente razonado. Vamos a tener también la remisión del archivo protocolo, Archivo General de Protocolos, porque al concluir cualquier asunto de jurisdicción voluntaria notarial, el notario que realizó dicho trámite debe de enviar el expediente completo al organismo judicial a través de la dependencia del Archivo General de Protocolo de dicha institución, ya que es esta institución la que va a disponer la forma de archivar este proceso. Hay que tomar en cuenta que sí es necesario que se realice este trámite, ¿verdad? Y el mismo artículo 7, pues, del decreto 5477, pues, regula que una vez concluido cualquier expediente, el notario debe de enviarlo al Archivo General de Protocolo, institución que dispondrá la forma en que se archive, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Qué asuntos se tramitan en jurisdicción voluntaria notarial? Vamos a ver que el Código Procesal Civil y Mercantil, pues prácticamente ya vimos lo que regula el 401, que indica que va a ser todos aquellos actos en que por disposición de ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que esté promovida cuestión alguna ante las partes determinadas. Y pues ya vimos también que el artículo 402 indica que las informaciones que las leyes exigen para la realización de ciertos actos, como el otorgamiento de autorizaciones judiciales, rectificaciones de partidas, entre otros, y todos los que no estuviesen especialmente reglamentados se sujetan a disposición en este título, aplicándose además los que particularmente establezcan como requisito especial las leyes respectivas. También el 403 es claro e indica que las solicitudes relativas a la jurisdicción voluntaria se formulan por escrito ante los jueces de primera instancia y cuando fuere necesario, la audiencia de alguna persona se le va a notificar dentro del tercer día para que dentro del tercer día la evacúe. También se va a oír a la PGN, ¿verdad? Entonces,
eso es parte de lo que es el procedimiento como tal. Y vamos a ver o podemos observar, mejor dicho, que este decreto, el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, indica que o establece que únicamente algunos asuntos pueden ser tramitados ante el notario, pues al regular las disposiciones comunes se refiere siempre al juez y no al notario, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a nosotros nos compete porque ustedes ya van a ver los asuntos ya de jurisdicción voluntaria notarial en su curso de Derecho Notarial. ¿Qué otro tema es importante tomar en consideración de la jurisdicción voluntaria? La ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 5477, ¿verdad? Este decreto es bien importante, ¿verdad? Porque es aquí donde vamos a encontrar la normativa aplicable. Bien, y como les decía, yo para esta parte que nos toca ver, sí necesito que pues, todos tengamos nuestras leyes para que las traigamos en la próxima clase y entrar en concreto a ver cada uno de los temas que vamos a ir viendo y que sea un poco más fácil para nosotros el poder conocerlos. Hoy voy a tal vez entrar en contexto de forma muy general para que veamos la identificación de terceros. Vamos a ver, voy a compartirles esta parte de acá. ¿Pueden observar? Sí, licenciada. Vamos a ver, en la identificación de tercero, vamos a ver que existe un acta notarial, ¿verdad? Existe se va a dar una resolución, un edicto, ¿sí? Vamos a tener un acta notarial de notoriedad y una certificación al registro civil, que es actualmente el Registro Nacional de las Personas, RENAP, y se remite el expediente al Archivo General de Protocolo. Esto es básicamente, en términos generales, como se da una identificación de terceros, ¿verdad? Esto lo vamos a fundamentarnos en el artículo 441 al 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Contenido del acta, pues va a tener requerimiento de la persona interesada, comprobando la calidad con que actúa, la declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud, la declaración de 2 testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trate, relación de los documentos que se han tenido a la vista, declaratoria de la notoriedad de la identificación, justificada suficiente a juicio del notario, y se van a dar trámite a las diligencias y ordenar la publicación del edicto. Un edicto en el diario oficial, por supuesto, ¿verdad? Si hubiere oposición en el transcurso de los 10 días posteriores al edicto, se declarará contencioso, debiendo seguirse el juicio ordinario ante el juez de primera instancia. Si los 10 días posteriores a la notificación no hubiese oposición, pues el notario hace constar la notariedad en acta notarial. Y posteriormente se va a certificar el duplicado del acta y se va a enviar al RENAP, ¿sí? En el que se encuentra registrado el nacimiento de la persona identificada y se debe remitir el expediente al Archivo General de Protocolo, ¿verdad? Esto es parte de lo que se hace en la identificación de tercero
y vamos a ir viendo cada uno de los procesos de forma viendo expedientes como tal para que ustedes tengan una mejor visión de tales aspectos. Yo por hoy pues no quiero ahondar más porque ya tenemos 20 minutos que nos quedan de clase, pero si empiezo a ver la parte práctica aquí, no me va a alcanzar el tiempo y lo voy a dejar a medias. Entonces, me gustaría que esto lo viéramos en la próxima clase. Lo que voy a hacer es de que les voy a cargar los expedientes que tengo sobre jurisdicción voluntaria para que en la siguiente clase empecemos a verificarlos, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, licenciada, como usted considere que... Bien, entonces yo me quedaría por acá, chicos.